Bueno, voy a compartir otro episodio de la serie Opinión de un laico. Es un podcast, si se puede ver desde esa óptica, donde literalmente como laico doy mi opinión sobre algunos temas que están ahorita en boga, por así decirlo. No siempre tendrán que ser temas religiosos, aunque el contenido, el mensaje y la manera de abordarlos sí tenga que ver mucho con la fe católica. Y bueno, he notado con cierta preocupación, aunque uno diga, bueno, uno confía en Dios y todo está siempre en las manos de Dios y debe ser así, no lo digo como sarcasmo, es así. O sea, Dios siempre está acompañando toda la historia de la humanidad, aunque no toda la historia de la humanidad esté en armonía con la voluntad de Dios. Pero han salido algunas reacciones, entre ellas Monseñor Munilla, y también, bueno, uno de mis formadores, aunque él no me conoce, yo lo sigo muchísimo, escucho mucho sus prédicas, Fray Nelson Medina, algunos portales también noticiosos, que, bueno, ven con preocupación lo que está pasando con el sínodo de la sinodalidad. Y básicamente en el Papa Francisco, desde que inició su papado, ha estado siempre moviendo algunos, ha movido las fibras de la iglesia. Digamos que ha movido los cimientos, eh, primero en su posición muy contraria a la ostentación, a las riquezas, a las excesivas comodidades que a veces se pueden ver desde el clero, que no es mentira, sí es así, aunque no sean todos, pero es así. Obviamente también todos los temas de escándalos de sexuales, y que además también tiene todo un trasfondo producto de la época que vivimos también. O sea, no es solo, aunque no justifica y siempre será algo deplorable, pero no es solo en la iglesia que se está viendo todo este tema de pornografía infantil, pedofilia. Hay toda una red económica multimillonaria. De hecho, yo escuchaba hace unos años que todo lo que tiene que ver con la trata de personas genera mucho más riqueza que inclusive el mismo narcotráfico, y eso no es cualquier cosa. Entonces estamos en un mundo bien complejo. Y ahorita, cuando yo hace unos días, creo que fue de hecho el día de ayer, veía en uno de los Twitter de periodistas, de centros noticiosos, CNN, la BBC, pero especialmente vi una periodista que además es venezolana, que es Alejandra Orá de CNN, donde, claro, yo la leo y dice, el Papa Francisco exhorta como a la bendición de las parejas homosexuales. Y bueno, salió que el revuelo. Obviamente uno entiende la mirada del Papa Francisco. El Papa Francisco ha querido, lo voy a decir en términos administrativos, porque yo soy administrador, no que sea el mejor, es más lo que no sé. Yo me gradué en el año 2007, estoy grabando esto en el año 2023, así que y con lo vertiginoso que se mueve el mundo, ya yo debo estar muy obsoleto en mi conocimiento, pero yo a veces noto como un necesario marketing hacia la fe católica, o sea, como que la fe católica fuese una suerte de producto que hay que comercializar y tratar de que todo el mundo consuma, indiferentemente de quién sea, así como cuando tú vas a vender un refresco o una comida o una marca de harina, el que te expende el alimento o la bebida no te pregunta si tú estás casado por la iglesia o no, sencillamente consuma el producto y sea feliz. Entonces pareciera que la Iglesia Católica hemos comprado mucho el discurso de que aquí no entran sino los buenos, que no sé quiénes serán, porque yo no soy bueno y soy parte de la Iglesia Católica, pero como que hubiese una suerte de élite. Y si es verdad, bueno, en las parroquias, eso es inevitable. Primero porque el público que generalmente está atendiendo las necesidades de la iglesia en las iglesias, en las parroquias, es un público mayor. Son personas jubiladas, viudas o viudos. Y los jóvenes, o bien, o es porque cantan en el grupo, o porque son catequistas, pero que se sienten allí a escuchar misa como feligresía. Tú date cuenta y vas a una misa de semana y tú te das cuenta que ahí no hay muchos jóvenes. Hay veces, y yo trabajo, o sea, yo trabajo no. Yo formo parte actualmente de una comunidad, una parroquia que es muy activa, pero cuando tú vas por las misas por las tardes, que tienen mucha gente, tú no ves casi jóvenes allí. Siempre ves personas promedio. Yo tengo 41 años, voy a cumplir ya 42. De ahí para arriba yo sigo siendo el más joven. Cuando yo voy a ese tipo de misas, pareciera que yo soy el más joven del grupo.
y tengo ya 42 años. Entonces son cosas que nos deben preocupar. Y nos debe preocupar también que pareciera que en la iglesia el único tema que hoy se tuviera que hablar es el tema de si eres homosexual, si estás casado o no por la iglesia, el tema del aborto, como que no hubiese más nada que hablar, como que toda la síntesis del gran misterio de la encarnación de Jesús, el propósito de la gravedad que implica el pecado. O sea, el pecado pareciera que quedó como algo anecdótico. Yo lo comentaba en un tweet justamente hoy en respuesta a algo que colocaba Fray Nelson, a quien invito a seguir y escuchar con mucha atención. Yo decía, es que el pecado pareciera que fue como un demonio que se exorcizó hace muchos años y ya no, ya quedó en el pasado. Y pareciera que hoy nada es pecado. Y pareciera que estamos agarrando el pecado de la persona y la estamos peinando y la estamos consolando. Entonces yo voy a decir aquí frases para que se entienda hacia dónde va lo que quiero transmitir, muy directas. Y bueno, que Dios me perdone si no es la manera. Yo me encomiendo de verdad al Espíritu Santo para lo que quiero decir. Número uno. Los homosexuales practicantes están cometiendo un pecado gravísimo. Los heterosexuales como yo, que no están casados por la iglesia y cometen el pecado del adulterio o de la fornicación, también cometen un pecado gravísimo. ¿Y qué es un pecado gravísimo? Te estás literalmente colocando en tela al vilo tu propia salvación. No le pidamos a Dios, porque es algo que de verdad a mí me molestaría que hablaran por mí. Una de las cosas que hay que entender es que Dios es persona. Dios no es una energía, no es una fuerza, no es una ideología. Dios no es un concepto abstracto que cada quien lo toma y lo interioriza. Dios no es como el yoga, que usted agarra, escucha, medita y usted lo adapta a su realidad. No, no, Dios es una persona. Como yo te estoy hablando que soy una persona, Dios es una persona. Y como persona, en ese misterio trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como persona, Dios tiene criterio y tiene algo que decir. Y a mí una de las cosas que de verdad me molesta es que hoy se esté hablando por Dios sin escuchar a Dios. La única forma que tenemos de oír a Dios es a través, primeramente, de su palabra revelada. En la palabra de Dios está todo lo que Él quiso dejar como un legado, desde el Génesis capítulo 1 hasta el Apocalipsis, si no me equivoco, capítulo 21 o 22. De ahí está lo revelado. Todo es palabra de Dios. A partir de allí hay toda una teología desarrollada por los padres de la iglesia, los padres, los doctores de la iglesia, que no hay que desestimar, que es muy importante, porque Dios creó la iglesia, Jesucristo creó la iglesia, eso está en el Evangelio, cuando le dijo a Pedro, y tú, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y sobre no, ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. O sea, la iglesia es voluntad de Dios, en singular, no las iglesias, la iglesia. Y por supuesto, fíjense ustedes el peligro, de los peligros que advertía Jesús. Ancha es la puerta que llega a la condenación. Entren por la puerta angosta. Entonces, la santidad, la salvación y lo que compromete el pecado no es juego. Entonces, yo no puedo llegar y decirle a una persona, voy a empezar con la heterosexualidad. Heterosexualidad. Yo no puedo decir a una persona que abandonó a su mujer, que estaba casado por la iglesia y que se volvió a casar. Además, lo digo públicamente porque siempre lo he dicho, una experiencia que yo viví y una persona a la que quise muchísimo, una persona, pero ya Dios la llamó a su gloria, pero lo viví. Y siempre ambos tuvimos muy claro que había algo que remediar allí. Y se intentó lo del tribunal eclesiástico, lo de la nulidad matrimonial, todo eso se intentó, entendiendo que había algo que solucionar, porque como se estaba viviendo no estaba bien. Luego está el hecho de que si usted tiene un amante, es tan terrible, o si usted tiene una novia, un novio, y están desaforadamente teniendo sexo como loco en todas partes, en el baño, cuando los papás salen, debajo de la cama, donde usted quiera acostarse, y usted lo que está es lujuria, lujuria, y sexo y manoseo. ¿Y dónde está la pureza? ¿Y dónde está allí el tema de regalarse, de donarse, de planificarse como una familia? O sea, no le pidamos a Dios que se haga mediocre a nuestra mediocridad o que se abaje más de lo que ya se bajó o abajó. Ese término algunos no lo entienden, pero lo que se llama el abajamiento, que es cuando Jesucristo de su naturaleza divina se rebaja, y hay que usar ese término, se rebaja a nuestra condición humana, de pedirle que se rebaje más, porque ahora también acepta nuestras inmundicias, nuestros pecados. O sea, yo creo que es de verdad ofensivo que en un sínodo
Y es lo que a mí me preocupa y capaz estoy juzgando mal desde mi gran ignorancia, pero de que en un signo, el punto primario de este tiempo, que era una pregunta que yo le escuchaba a Fray Nelson en una de sus charlas, es cómo ser santos en el siglo XXI y XXII, con internet, con pornografía, con redes sociales, con todo este vertiginoso mundo, con la ideología de género, cómo fijar una posición ante la santidad, que es llamado de Dios, que es una invitación de Dios. Entonces no, hoy vamos a hablar ahora cómo le damos la comunión a los divorciados vueltos a casar, cómo le bendecimos a los homosexuales, que además también tengo que decir algo en defensa del Papa Francisco, porque es el ungido de Dios. Voy a tomar las palabras de David cuando tuvo en sus manos a Saúl para matarlo. Y David dijo, Dios me libre de matar al ungido de Dios. Entonces yo no vine aquí a matar al Papa Francisco ni a acribillarlo. Cada quien con su conciencia, él es el pastor que nos tocó ahorita en nuestro tiempo, luego de un gigante como Juan Pablo II y otro papa muy bueno, lamentablemente poco entendido y poco querido, pero un sabio a nivel de un doctor de iglesia como Benedicto, cuando nos tocó Francisco. Pero cuando Francisco hablaba de la bendición, hay un punto que rescato de él. Si yo soy sacerdote y se me acerca una pareja homosexual y me dicen, padre, bendición, yo digo, Dios te bendiga, hijo. Eso es una bendición. Ahora, si tú me pones a la pareja y dices, padre, yo quiero que usted bendiga nuestra unión, bien sea en la iglesia, no sé, o como sacramento, hijo, eso no lo voy a hacer. Eso es como que yo vaya a un burdel, y discúlpeme la comparación, capaz está también mal, pero como hay un burdel, bueno, yo puedo bendecir a las prostitutas que trabajan allí, porque son hijas de Dios, pero yo no voy a bendecir el oficio. Yo quiero pedirle a Dios, clamo a Dios para que ustedes consigan una forma de vida donde su dignidad como mujer no quede en vilo. ¿Ok? Porque al final, todo lo que tenemos que preguntarnos los seres humanos en nuestra vida, en nuestras miserias, es en lo que yo hago, en el trabajo, en mi relación con las personas, en mi relación amorosa. ¿Dónde entra Dios y cómo glorifico yo a Dios con lo que hago? Yo puedo estar casado por la iglesia, pero yo puedo tener una vida sexual o una vida social o una vida familiar totalmente contraria a la voluntad de Dios. Y no puede estar casado por la iglesia, Dios se va a tragar eso. Y bueno, como está por la iglesia, vamos a aceptar todas las porquerías que hacen ellos como pareja o lo mal que tratan a sus hijos. No, así no funciona el Señor. Dios es inteligente, Dios es sabiduría, Dios es sacrificio también. Entonces yo creo que rescato lo que he escuchado. Primero hay que orar mucho. La iglesia no está en peligro, no está en peligro, porque la iglesia está custodiada por Dios, que es su fundador. El peligro no hay. ¿Qué sí hay peligro? Que se pierdan muchos hijos de Dios por estar escuchando a personas que hoy están llamadas a pastorear y lo que están es llevando a las ovejas hacia los lobos. Y voy a terminar con esto que también va a ser un poco duro. Yo respeto mucho la jerarquía, de verdad, aunque a veces quien me conozca piense que no. Yo respeto mucho que haya obispos, que haya sacerdotes, que haya párrocos. Creo que hay una línea magisterial que hay que respetar. Porque hasta la Virgen María se cuenta que en sus apariciones de Garabandal, si no me equivoco, que aún no han sido reconocidas por la iglesia, cuando a los niños se les impidió entrar a la iglesia mientras se hacían las averiguaciones, ella los llevó en un éxtasis hasta la puerta y les dijo, hasta aquí, porque ustedes tienen ahorita prohibido por la iglesia entrar al templo y eso hay que respetarlo. Era algo, si no era en Garabandal, es en Medjugorje, pero eso está en los documentales de YouTube. Entonces la iglesia hay que respetarla magisterialmente hablando. Y yo digo que siempre para tener mayor seguridad hay que estar del lado de los sacramentos y del lado del Papa. ¿Okay? Entonces no destruyamos al Papa Francisco, que es el ungido de Dios. Pero sí voy a hacer una exhortación a nosotros los laicos, y por eso esta serie se llama Opinión de un laico. Los laicos de hoy tenemos un acceso a la información que los laicos de hace 100 años no tenían. Los laicos de hace 100 años ni siquiera tenían acceso a la Biblia. Iban a las misas y no entendían lo que se decía allí. Las misas se hacían de espaldas, había devociones. ¿Qué hacía la gente cuando iba a misa? Cuentan algunos, la gente se sentaba, no entendía nada, pero estaba en misa, entonces se ponían a rezar rosario, a hacer novenas, porque no entendía. Muy poca gente hablaba el latín además. Entonces fue un gran éxito del Concilio Vaticano II darle a cada región la misa en su propia lengua. Eso es exitosísimo. Pero, insisto, hoy los laicos tenemos no solamente la posibilidad, sino el deber, así lo digo, con todo eso escríbalo en mayúscula, el deber de formarnos. ¿Por qué?
porque lamentablemente hoy sí nos vamos a conseguir obispos, sacerdotes, religiosas en general que te pueden malformar la doctrina o quedarse con un ala de Dios que anula el otra ala de Dios. Ejemplo, misericordia y justicia. Ejemplo, misericordia versus condenación. Entonces pareciera que se va diluyendo el concepto de condenación, de infierno, que además Jesucristo lo habló muchísimo. El que más habló del infierno fue Jesús. Jesucristo advertía constantemente sobre las terribles consecuencias del pecado. San Pablo en todas sus epístolas también lo insiste. Inclusive San Pablo llegaba a decir en Gálatas, empezando el libro de Gálatas, no sé si es el capítulo 1 o 2, no soy tan empapado en la Biblia, discúlpeme, pero sé que está en Gálatas. Cuando él dice, así un ángel, fíjense ustedes lo que llega a decir, así un ángel del cielo venga y les diga que hay otro evangelio, sea anatema con él, sea fuera con él, eso es una herejía. No hay otro evangelio. De hecho, sí dice el título en la Biblia latinoamericana. No hay otro evangelio. Eso es como decir, no hay otra verdad. Que la iglesia puede evolucionar con los tiempos. Sí, como dice el Papa, también Fray Nelson, lo rescato de un audio que él publicó también reciente a este que yo estoy haciendo. Cuando tú eres niño, tu cuerpo se va formando, pero tu naturaleza es la misma. Si yo nazco varón, con el cromosoma XY, yo tengo mis genitales, tengo un desarrollo, que el cuerpo va creciendo. Y habrá cosas que van apareciendo en la medida en que me hago más grande, pero mantengo mi esencia, mi naturaleza. Con la fe es igual. Yo puedo plantearme, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo. Hace 100 años, vuelvo a mi tiempo, hace 100 años no había redes sociales, entonces no se evangelizaba de esta forma. Entonces, aparecieron las redes sociales, ¿qué hacemos? ¿Las condenamos? No, vamos a usarlas. Y chévere, estamos evangelizando por redes sociales. Apareció el tema de los anticonceptivos por ahí por la década de los 60, del siglo pasado, siglo XX. Y hubo todo un drama con los anticonceptivos. El Papa Pablo VI convocó a expertos que le aconsejaron que la iglesia debía abrirse a este tema. Pablo VI emite la Humane Vitae. ¿A quién escuchó a Pablo VI? A los expertos, pero también escuchó a su conciencia y escuchó a Dios. Ahí demostró su autoridad como papa y dio una encíclica donde prohibía, hay que decirlo como es, a los católicos, decían no usen anticonceptivos. ¿Por qué? Y ahí usted ve todas unas consecuencias, más que todo morales, éticas, que además fueron proféticas y que se están cumpliendo. Facilidad para la infidelidad, facilidad para el desarrollo de enfermedades, parece mentira, pero así fue. Aunque se diga que las evita, en realidad lo que se hizo fue impulsar a la juventud más a este tipo de método. Entonces tú tienes yo no tengo hija todavía, pero me imagino que yo le diga a mi hija, aquí tiene un preservativo para que se cuide y el novio o la pareja o con el que ella se acueste venga y agarre el preservativo y la viole, le genera un dolor espantoso, quiera practicarle sexo oral, anal y vaginal por todas partes con el mismo condón. Eso no hay quien se lo explicó. Ella usó su condón. Ella cumplió lo que su papá le dijo que hiciera. Pero la humillación, la tristeza, el dolor de haberse sentido usada con peor que una prostituta, mal entendida, mal entendido en todos sus sentidos. Eso no se lo va a explicar el condón. Entonces cuando Pablo VI toma esa posición tan difícil, lo hacía cuidando la pureza del ser humano. Porque además, ¿qué dice Jesucristo? Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Entonces, donde no hay pureza, no puede estar Dios presente, no puede la gracia actuar. Entonces, esto es un tema complicado. Yo lamento no que haya mujeres sentadas con obispos. Digo que eso es otro tema que explica muy bien Fray Nelson. Yo no me detengo allí, pero el tema de la jerarquía, del papel de los obispos, que son además sucesores de los apóstoles. Entonces, sentar en una misma mesa a hombres laicos, mujeres u hombres, pero que no sean consagrados, para que además opinen cosas con una preparación muy vaga, muy de estos tiempos, muy centrada en la modernidad, muy centrada en el ahora, sin conocer seguramente lo que lo que ha costado nuestra fe, sangre de mártires, sangre de gente que literalmente fue perseguida, que murió horriblemente, pero fieles, como los macabeos, fieles a aquella historia que está en el libro de los macabeos de los 7 hermanos, que prefirieron morir de manera espantosa antes de contradecir a Dios, antes de violentar la ley de Dios. O sea, ¿dónde está ese impulso que hoy debe llevarlos a nosotros, los cristianos, a defender nuestra fe? Por una parte, comparto lo que también dice Fray Nelson, no hay que angustiarse, esto no es que se acabó el mundo,
Hoy, por ejemplo, también más tristeza me da ver lo que está pasando entre Israel y Gaza, mujeres que están siendo violadas, niños que están siendo violados y usados como escudos humanos, o sea, familias masacradas, o sea, ahí no está Dios, eso es el infierno en las calles. Entonces viene el Islam a pretender, en su ala más extremista, a pretender decir que esto es en el nombre de Alá. Eso da asco, así se los digo, eso da asco. Da asco que se use el nombre de Dios para este tipo de cosas. Y eso va avanzando. Europa no le está parando y va avanzando. Los cristianos no queremos tener hijos y eso va avanzando. Los musulmanes se reproducen de 4, de 5 y ellos van a llegar a las presidencias y van a llevar a los gobiernos y van a hacer teocracias en todos los países de Europa, como ya toda África prácticamente y muy buena parte de Asia es musulmana. Entonces, eso hay que prestarle atención. ¿Qué va a pasar? Bueno, veamos la historia del destierro. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel con el destierro? Perdieron todo. Lo perdieron todo. Perdieron su tierra, su templo. Pero de allí, de esa experiencia de perderlo todo, salieron los pobres de Yahvé, los Anahuim, que al final fue el pueblo de donde viene, por ejemplo, una María, Santísima Madre, la Madre de Dios, la Inmaculada, la Virgen, la Asunta al cielo en cuerpo y alma. Esa experiencia de que solamente sea Dios nuestra fortaleza, hay que pedírsela mucho a Dios. Hay que pedirle mucho de los dones del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a superar esta ambigüedad tan terrible que estamos viviendo. Si el Papa Francisco me lo permite, yo sé que esto no lo va a escuchar él porque él mismo dice que no ve redes sociales, pero hay que tener autoridad y fidelidad. ¿Qué hizo Pedro en el concilio de Jerusalén? Dejó hablar a la gente. Sí, hablen, opinen, y circuncidamos, no circuncidamos, y al final habló Pedro. Cuando Pedro proclamó lo que tenía que proclamar, se acabó el concilio y llegaron las resoluciones. En ese concilio estuvo Pablo. Y Pablo, que está a la altura de un Pedro en imagen, en figura en la iglesia, Pablo fue obediente a quien tenía la autoridad, que era Pedro. Entonces Francisco, que no se deja abrumar, porque el problema con los medios es que los medios toman, fíjense una frase, él hablaba de la bendición, como yo lo estoy explicando, cualquier ser humano me puede pedir la bendición y yo se la voy a dar. Pero ¿qué hicieron los medios? El Papa cree que es prudente bendecir a los homosexuales. Si eso está en su corazón, más tarde que temprano Dios lo va a sacar del cargo y llegará otro. La Iglesia Católica ha tenido papas terribles, espantosos, ¿ok? En la época en que, por ejemplo, teníamos dos papas, los papas que estaban en Francia y el papa que estaba en Roma, y el verdadero era el de Francia. El papa que tuvieron hijos, los Borgia, que también se habla tanto de eso. Entonces yo creo que hemos pasado épocas turbulentas, pero nuestra fe no se centra en eso, tiene que estar sobre la roca. Es bueno que pasemos por estas experiencias para que también midamos nuestra fidelidad. El laico que se forme escuchará a un sacerdote, a un obispo, que le diga, no vale, eso no es pecado. Como lo escuché por ahí en una prédica, bendiga, ore por ese sacerdote, por ese obispo, por esa religiosa, y apártese y vaya a otra iglesia. Porque el que le diga que algo no es pecado, el que le diga que no vale, olvídate eso de la condenación, no seas tan duro contigo, Dios es misericordia, Dios te acepta como eres, ore mucho por él, pero cámbiese de iglesia. De iglesia no que se salga de la fe católica, busque otro templo, busque otro horario. Atentos con los asesores y con los guías espirituales. No estamos viviendo una época fácil en esto. No todos están siendo fieles, otros están muy relajados, otros no se meten en problemas. Evalúe cuándo fue la última vez que usted escuchó desde una homilía que se hablara de la condenación, del infierno. Hay un padrecito que rescato muy mayor, que cada vez que da una homilía uno sale pero golpeado, pero sabroso. Yo decía a mi mamá y a mi esposa, decía, esos son los padres que a mí me gusta escuchar. Los padres que me hablan con dureza, que me hacen entender que yo soy un pecador y que necesito arrepentimiento, conversión, redención. Entonces, bueno, nada, no se agobien, no empiecen a criticar al Papa como locos, eso es pecado, eso no está bien. Oren et laboren, hagan lo que tienen que hacer, prediquen con valentía. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros. La iglesia está pasando por una transición. Yo al Papa Francisco, cuando él empezó, yo no me recuerdo si fue en una opinión de un like o un escrito, yo sé que yo lo llegué a comentar, yo lo comparaba a él con esos exámenes que se hacen
que se inyectan para las alergias y a la gente se le va brotando a lo que es alérgico. Yo creo que él ha sido el papa del brote. Con él hemos visto lo que realmente tenemos en la iglesia. Los obispos, la calidad de obispos que hay, la situación de las conferencias episcopales como lo terrible que está pasando en Alemania, los sacerdotes. Hay sacerdotes que tienen mujeres escondidas, sí los hay, pero yo creo que son muy fieles al celibato, a la obediencia. Hay muchos buenos y son más. Hay religiosas buenas y son mayoría. Mujeres de oración, mujeres que en vez de estarse preocupando cuántos títulos tienen y qué tan alto pueden llegar profesionalmente, se centran en ser esposas de Cristo y servidoras de la iglesia, como debe ser, como debemos serlos todos al final, porque todos al bautizarnos fuimos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces todos estamos llamados a evangelizar. Llevo 25 minutos, me han recomendado no hagas los audios tan largos, Luis, porque nadie te va a escuchar. No importa, yo no sé si esto es para este tiempo, o es un desahogo, o es para el futuro, pero las cosas hay que decirlas. Preocupa que no nos estemos tomando en serio la cruz del Señor. Si alguien te predica sin cruz, no te está predicando, te está haciendo marketing, pero esta fe no necesita marketing. Al final, y de verdad con esto termino, voy a tomar las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, hacia el final, cuando la gente se empezó a ir y a Jesucristo no le importó. Y le dijo a sus apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Aunque queden pocos, y espero decir quedemos, porque me gustaría estar en ese grupo, aunque quedemos pocos, no nos angustiemos. Pero no porque vamos a sacarle la lengua a los que se fueron, no, porque esos pocos es lo que van a sostener la iglesia para un tiempo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.